Buenos días a todos. Bienvenidos a su radioestación. Ustedes están sintonizando KZYX, Filo 90.7, KZYZ en Willits y en Ukiah en el 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1, todos del dial FM. También estamos transmitiendo en vivo en www.kzyx.org. Buenos días, Loreto. Bueno, yo soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días, Diana. Bueno, ya han oído, mi nombre es Loreto Rojas y les quiero contar que el apoyo para nuestra radioestación proviene de nuestros miembros. KZYX también se encuentra apoyada por Mendocino Coast Clinics. Las vacunas COVID y sus refuerzos están disponibles todos los martes de 2 a 5 de la tarde para cualquier persona de 12 años o más. Hay pruebas rápidas de COVID disponibles de 9 a 1 de lunes a viernes. Y si necesitan más información, pueden llamar al 707-964-1251. También pueden visitar en el internet mendocinocostclinics.org. Y hoy están escuchando a Mendo Latino. Mendo Latino es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio local con pertenencia nacional e internacional, en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Y transmitimos el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar también nuestra página de Facebook y canal de YouTube, donde pueden acceder a las grabaciones de todos nuestros programas de radio. También están en formato de podcast. Solo hay que buscar KCYX Public Affairs Podcast en todas las plataformas. Y hace 2 semanas en nuestro último programa, Mendo Latino presentó un programa dedicado en honor al mes y la celebración de Pride, lo que se conoce como el orgullo LGBTQI, donde hablamos sobre la lucha social para obtener plenamente los derechos sociales desde una perspectiva latina e inmigrante. Esa vez conversamos con Antonio Aguilar Carayani, que es un originario de Guatemala y actualmente vive en la ciudad de San Francisco. Él vive allí hace varias décadas y se ha dedicado a organizar a las personas y defender estos derechos. Y al final de ese programa, nosotros tocamos el tema de la diversidad sexogenérica desde una perspectiva ancestral. Esto quiere decir que en varias culturas indígenas no se ve el tema del género de una manera binaria, o sea que solamente en el mundo hay 2 géneros, ya sea hombre o mujer, sino que hay otras expresiones de género que son parte integral y aceptada en ciertas culturas, como es el caso de la cultura zapoteca. Entonces, hoy vamos a profundizar sobre este tema de la diversidad sexogenérica desde una perspectiva indígena ancestral. Y para ello contamos con nuestro querido invitado, David Kelvin Santos, quien conocimos gracias a la conversación que tuvimos con Antonio. Así que le damos la bienvenida a Kelvin. Muchas gracias por venir a Mendo Latino Idea. Hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es en verdad un gran placer estar con ustedes y platicar de esto que es apasionante. Las identidades sexuales previas a las conquistas en general, pero sobre todo en específico lo que ha pasado en México, que ha sido bastante visible, que es el tema de la mucheidad del tercer género en las culturas del Istmos, principalmente en la cultura zapoteca, las personas mushe. Muy bien. Y tenemos la hora y vamos a poder profundizar un poco más porque como Loreto estaba explicando, tocamos el tema por 5 minutos y sabemos que es muy compleja y complejo el tema y es importante. Primero queremos leer tu biografía para presentarte a nuestra querida audiencia. Por favor. David. Gracias. David Kelvin Santos es de Oaxaca, México. Tiene una larga trayectoria en el ámbito social, colaborando con comunidades indígenas, con diversos organismos civiles, incluso en instituciones de atención y prevención de VIH o SIDA.
Además, coordina el área de derechos humanos de Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, AC, en la Ciudad de México. Actualmente dirige la organización Vida Digna Ciudadanía y Derechos Humanos AC, donde impulsa agendas de derechos humanos, salud, derecho a la cultura, derechos a la identidad, el arte textil y la cultura alimentaria. Desde hace 10 años, David Kelvin fundó y dirige la Vela Mushe Guchachi en Ciudad de México, contribuyendo a la visibilidad y la presencia de la mushedad. También se encuentra preparando una realización de la Vela Mushe Guchachi, perdón si no lo pronuncio bien, en San Francisco. Ha estudiado ciencias de la comunicación, dirección de organizaciones, derechos humanos y litigio estratégico internacional en derechos humanos y la no discriminación, entre otros temas. Bueno, bienvenidos de nuevo, Kelvin. Muchas gracias. Bueno, Kelvin, para empezar, quería que nos contara a usted y a nuestra audiencia un poquito de cómo fue su vida. Usted me parece que viene de Oaxaca o del área de Oaxaca, y yo quería saber cómo es que usted, viniendo de este lugar, ¿qué fue lo que le llamó a usted a comenzar a luchar por los derechos humanos, los derechos de la cultura? Que estoy Wow. resumiéndolo porque usted está hablando de cosas bien específicas, pero ¿cuándo fue que usted supo que este era el camino que usted tenía que recorrer? Yo creo que es una misión de vida. Les comparto, yo nací en la parte de la región del Istmo de Oaxaca. Mis padres migran a la ciudad de Oaxaca y yo ya a una edad más o menos de 20 años migro a la Ciudad de México. Entonces mi vida ha sido migrar todo el tiempo. Y en todo este espacio hubo, ¿no? Las necesidades me llevaban a trabajar en temas que había que hacer para defender los derechos de las personas. Por ejemplo, desde muy niño me tocó empezar a trabajar como a los 14, 15 años, empezar a acercarme a los temas del VIH-Sida, a defender el derecho a la salud, el acceso a la salud, a los medicamentos, a la prevención. Y ha sido constante en mi vida. Cuando yo viajo ya después a la Ciudad de México, por cuestiones de desarrollo profesional, personal, en fin, me pasa que empiezo a extrañar las raíces de mi tierra. En mi familia se acostumbraba mucho los fines de semana a acudir a las fiestas tradicionales de la región, algo que comúnmente se conoce como velas. Las velas son fiestas tradicionales donde se come, se bebe y se baila. Se realizan por lo regular en los meses de abril y mayo. Estas festividades tienen un origen prehispánico, porque las culturas originarias de la región del Istmo tenían mandato de no dormir en estos días para esperar la llegada del agua. Entonces, por eso son velas, porque se vela, no se duerme. Sino entonces se bebe mucho, se baila y se come. Y yo estaba muy familiarizado con esta forma, con esta cultura. Si había un cumpleaños, casi se hacía como vela. Si había alguna festividad en la casa, segurísimo era parecido a una vela, ¿no? Entonces yo estaba muy relacionado a esta parte de las festividades y de expresarse de esa forma en las culturas. Cuando Sí, llego a la ciudad, Kevin, disculpe que lo interrumpa. eh, Quería mencionar que tenemos que recordar que en México existen estas dos temporadas, ¿no? La temporada seca y la temporada de lluvia. Y sí, el agua se espera como para el 15 de mayo para plantar. así Entonces, es. esto también quería hacer una referencia que tiene en la manera que yo lo comprendo una relación muy fuerte con nuestra relación con la tierra, ¿no? Sí, sí, Porque es un periodo de preparar el campo para el agua, porque cuando el agua llega podemos sembrar, ¿verdad? Ese era el origen de estas festividades, esperar la llegada del agua y agradecer a los dioses que habían enviado el agua, ¿no? Entonces, este era el objetivo principal. Por supuesto, con el paso de los años se fue transformando en otras cosas. Y con la llegada de los españoles también se sincretizó en otro tipo de expresiones. Por ejemplo, hoy las velas ya son
como dedicadas a santos o actividades religiosas, ¿no? Principalmente. Y antes estaban dedicadas principalmente a elementos de la naturaleza, estaban dedicadas a los oficios, a los apellidos, en fin, a una serie de actividades, ¿no? Y actualmente ya se dedican más a los santos. Les comentaba entonces que cuando yo llego a la Ciudad de México, extrañaba esta parte, había muchas velas, pero yo extrañaba algo específico, que eran las velas Mushe. Las velas Mushe empezaron en la década de los 70 en la región del Istmo, un poco por temas de discriminación, porque no podían entrar todas las personas Mushe a algunas festividades. Entonces empezaron a hacer las velas y así se empezó a hacer lo que se llamó o se llama hoy la vela de las, vela de las auténticas, auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Esa es Wow, qué Ajá. interesante. Pero antes de avanzar con la historia, que es sumamente interesante, esa migración de área de Oaxaca a la ciudad y todo lo que implica, puede ser que muchas personas que nos están escuchando hoy no saben mucho sobre el tema del género desde una perspectiva ancestral. Claro. Entonces, Kelvin, si puedes explicar a nuestra audiencia de qué se trata el tema desde la perspectiva de las comunidades zapotecas del Istmo, ¿no? Si puedes darnos una pequeña, una breve presentación. En las culturas originarias existía algo que se conoce actualmente como un tercer género, que para ellos era parte de la sociedad. Existían los hombres, las mujeres y en el caso de las culturas ismeñas, los mushes. Y estaban ya en las culturas ancestrales. Esta identidad ya estaba reconocida. Estaba reconocida como sucede en Canadá con las personas de dos espíritus, como sucedía en California con las joyas. Hay documentos antropológicos que muestran que este tercer género también existió en California. Pasa lo mismo con los isras y pasa lo mismo en otras culturas del mundo, pasa también en, se me fue ahora el otro país, pero hay muchísimos países donde hay un constructo de un tercer género desde sus culturas originarias. Aquí, ¿qué es lo que sucedió? La conquista, híjole, avasalló todo esto, incluso en los documentos que hay de las joyas en California, muestra cómo las personas, aunque trataban de resistir la violencia y la brutalidad de la conquista religiosa, hacía que las personas respondieran de una forma diferente a lo que era su cultura para no ser avasallados o ser masacrados. Entonces, por supuesto que empezaron a rechazar lo que eran las joyas cuando sabían que eran parte de su cultura, pero lo hacían para no ser violentados o violentadas, porque los castigos eran la muerte prácticamente. Lo que pasó en la región del Istmo es que la cultura zapoteca no fue conquistada como el resto de culturas. Y la cultura zapoteca y las culturas del Istmo mantuvieron un tema de resistencia que hasta hoy tienen. Incluso en la política mexicana, la región del Istmo es un tema de resistencia en las políticas. No se comporta políticamente como el resto del país. Y esto ayudó a que esta sociedad en específico mantuviera sus tradiciones, mantuviera parte de su cultura originaria, y es así como ha resistido a la musheidad, por este constructo de resistencia cultural que ha existido siempre contra el avasallamiento político, religioso, social, que también ha existido, porque además en las últimas décadas, lo voy a decir como lo decía un amigo, este paraíso queer, pues resultó ya no ser tan paraíso, porque entonces empezó mucho más fuerte la discriminación. Y cuando empezaron estos introyectos de otras religiones más extremistas que rechazan o que no tienen conocimiento de esta cultura ancestral y empiezan a introyectar sus constructos religiosos con el objetivo de discriminar a quien no y violentar a quien no se identifica con sus creencias o sus motivos de creencia religiosa, entonces lleva al odio, y este odio ha llevado en las últimas décadas ya a muchos crímenes de hermanas de la musheidad allá en el Istmo. Y es importante recalcar que la musheidad no es un tema nuevo.
la musheidad es un tema de origen de las culturas originarias, ni siquiera tiene que ver con lo LGBTIQ+. Lo LGBTIQ+ es un tema posterior a eso. Entonces, en las luchas LGBTI+, antes estaba también ya la musheidad, solo que no se reconoce como un ente previo o como una identidad previa que ya ha aportado a las culturas sobre el ejercicio de los derechos. Claro, Pero lo que, esencial. no, lo que es interesante ahora, la coyuntura, y qué interesante lo que nos está contando sobre cómo la globalización y cómo diferentes influencias llegan a la misma cultura, donde la muchedad no es un rechazo, hay un género, hay un tercer género totalmente aceptado en la sociedad y totalmente abrazado, y tiene una función en la sociedad, no está rechazado, pero al mismo tiempo ahora está en auge toda la cuestión de la sexualidad, la diversidad sexogenérico, y mucha gente en nuestro pueblo también saliendo con chicos de 14 años que dicen que son no binarios. Sí. Entonces, lo que yo he visto es que hay mucho interés en el tema del tercer género, porque está como reivindicando un poco de una manera no occidental las identidades, porque hay muchas personas que dicen, oh, esas identidades gay son impuestos del occidente, y que no es así, ¿verdad? No es así. En el caso de la musheidad, igual que lo LGBTI, tiene diferentes expresiones. Por ejemplo, la musheidad tiene la musheidad guna, que son nuestras compañeras mushes que trascendieron el género y utilizan vestimenta de mujer. Mushes en yu, quienes utilizamos la vestimenta masculina. Y hay otras expresiones de la musheidad. Entonces, es una gran diversidad y es un origen de culturas originarias. Ahora, en cuanto al tema de la aceptación y pensar que es el paraíso, no lo es del todo. Es verdad que sí existe un fuerte acogimiento social para salir abiertamente a vivir la sexualidad o la vida como mushe. Porque desde chiquito los vecinos van diciendo, tú pintas pa' mushe. O sea, es decir, tus características parece que vas a hacer mushe, ¿no? Y los familiares, el tío dice, aquel sobrino va a ser mushe. Y entonces empiezan, entre broma y broma, a sacar y a acoger a este miembro de la familia. Puede ser que los padres no necesariamente lo acepten al principio. ¿Qué es lo que pasa? El mushe, la persona mushe se volvió súper aliado de las mujeres. Entonces, lo que sucede en el istmo es que los hombres en la madrugada se van a pescar o se van al campo porque por el calor no pueden estar a mediodía. Entonces, ellos trabajan en la noche y en la madrugada. Cuando está saliendo el sol, ellos ya vienen hacia su casa y en el día pues están en la hamaca refrescándose porque ya trabajaron en la madrugada. Y entonces, cuando ellos llegan en la madrugada con la pesca o con lo que trajeron del campo, las mujeres lo agarran y lo llevan al mercado a vender. Y las mujeres entonces administran la producción del hogar. Y entonces por eso se cree que hay un aparente matriarcado, porque las mujeres son quienes tienen la administración, pero este matriarcado es aparente, porque el poder lo sigue ejerciendo el hombre, la sigue violentando, sigue decidiendo qué hacer y demás. Y entonces las personas mushe se volvieron aliadas de las mujeres. Y porque las personas mushe, cuando la mujer no podía ir, si había mushe en la familia, el mushe agarraba el producto, se iba y lo vendía al mercado. En el istmo decimos que mushe es un sinónimo de trabajo. El mushe, como bien puede bordar, puede dedicarse a trabajos de belleza, al área de la belleza, puede dedicarse a la política, en fin, el mushe es sinónimo de muchísimo trabajo. Hace comida, vende, trabaja doble jornada, además ayuda a las mujeres en el cuidado de las personas mayores o los niños. El mushe también suele aportar económicamente cuando ya los hermanos se van de la casa
el mushe se queda en la casa y sostiene a los padres, a los sobrinos que se quedaron, cuida a las personas mayores. El cuidado de las personas enfermas y las personas mayores socialmente está como etiquetado a las mujeres. Quienes cuidan la casa son las mujeres, quienes cuidan a las personas enfermas son las mujeres, quienes cuidan a los niños son las mujeres. Y aquí es donde el mushe ha entrado a ser un gran aliado de las mujeres, porque entonces él entra a cuidar. Además de cuidar, sostiene la casa y demás. Por eso se dice que el mushe en muchas familias es una bendición, porque llega y aliviana la carga de la mujer que lleva todo esto en su hogar, ¿no? Pero no así con la parte masculina, porque en muchas ocasiones el padre sigue rechazando a la persona aún siendo mushe. Entonces, tiene sus aristas, no todo es el paraíso, pero sí existe un gran reconocimiento de que existía. Y por ejemplo, los padres no son tan violentos como en el resto de culturas cuando una persona es mushe. Se reduce el nivel de violencia y eso hace que una persona mushe pueda vivir con mayor plenitud. Muchas gracias, Kelvin, por explicarnos eso. Y una de las reivindicaciones más claras que vemos en el Istmo es reclamar y crear y trabajar para tener esta vela, la vela de las auténticas intrépidas mushes, ¿no? El nombre mismo ya dice tanto, porque pues son personas muy auténticas, tal como usted ya lo acaba de escribir, e intrépidas, porque eso de subirse arriba de un carro alegórico y pasearse y tener una reina y tener una vela que está tan asociado con el sincretismo cristiano. ¿Puede hablarnos un poco más sobre esto? ¿Cómo es una fiesta donde se mueve esta vela? ¿Qué significa para la comunidad que las auténticas e intrépidas mushes salgan con su vela? Las auténticas e intrépidas buscadoras del peligro. Bueno, déjenme decirles que esto empezó en la casa de Óscar Cazorla, allá en los 70. Empezaron un grupo de las auténticas intrépidas originales a juntarse en un bar en una población cercana que se llamaba Comitancillo. Y ellas o ellos iban a buscar, como decimos en el argot de la musheidad, a cazar chacales, ¿no? A buscar novios o ligues. Entonces iban allá, esta era una comunidad, era un bar heterosexual, por así decirlo. Entonces iban a cazar allá novios, ¿no? Galanes. Y eran intrépidas porque se iban a otra comunidad, buscadoras del peligro, porque no sabían quién podía responderles con un nivel de violencia. Entonces así se empezó a hacer y resulta que después Óscar dice, no, pues ya mejor hagámoslo en la casa. Y empezaron en un terreno de Óscar Cazorla a hacer ahí las velas. Eso fue en los finales de los 70 y después se ha ido haciendo tan grande que hoy ya junta alrededor de 5,000 personas esta fiesta que se hace el sábado más cercano al 20 de noviembre y se vuelve un evento cultural para todo Juchitán donde reciben muchísimas personas. Es el evento que atrae más turismo a Juchitán al año. Todos los hoteles y todos los comercios dedicados a la prestación de servicios se ven beneficiados de esta derrama económica del turismo que llega a esta grandiosa fiesta en Juchitán. Wow, qué fascinante y me encanta el nombre. Bueno, quiero decir a nuestra audiencia, si acaban de sintonizarse, aquí estamos Diana Coriati y Loreto Rojas de Mendo Latino. Estamos hablando con David Kelvin Santos sobre la musheidad, sobre las culturas originarias y el tercer género. Y ustedes están sintonizando a KZYX, Philo 90.7, KZYZ en Willits, y en Ukiah 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1 y todos los dial FM. Estamos hablando aquí con David Kelvin Santos, como dije, sobre unos temas muy importantes para no solo para México ahora, pero también está globalizando para hasta San Francisco, que vamos a seguir hablando. Bueno, entonces estamos hablando de la importancia de esa fiesta que surge, eso es interesante que surge en los 70, porque también eso es un momento que estamos hablando hace 2 semanas con Antonio, cuando
pasó Stonewall en los Estados Unidos y después ese desfile difundió a muchas partes del mundo. No digo que es lo mismo, pero estoy viendo solo la coyuntura, pero quiero ver si tú también ves eso como una coyuntura de ese abogar por los derechos civiles y sociales. Yo creo que fue un poco de todo. La cultura ya estaba, el espacio ya estaba, pero creo que también probablemente en esos tiempos, sí, la influencia de Stonewall y del inicio del movimiento de visibilidad del LGBTIQ también quizás ayudó a que se visibilizara mucho más el tema de la musheidad y se proyectara. Creo que independientemente de que la musheidad ha existido y ha tenido sus propios espacios, las marchas y el movimiento LGBTIQ plus ha visibilizado y ha apoyado para que se voltee un poco a ver, aunque en el tema de la política y el ejercicio de los derechos y en el sumar en estas agendas LGBTIQ, se les ha olvidado estas poblaciones, porque además en México hay otras poblaciones parecidas que no necesariamente han trascendido, trascienden la identidad de género, sino tienen prácticas con otros hombres que también son reconocidas en otras comunidades, en Chihuahua, en Veracruz, en otros estados, ¿no? Entonces, creo que esa parte del movimiento LGBTIQ la ha marginado. Pero sí coincido en que en este tiempo los movimientos LGBTIQ+ sirvieron para visibilizar un poco más la musheidad. Claro, sí, muy importante. Y mira, nosotros, Kelvin, vivimos en un área muy rural, aquí en el condado de Mendocino, y el tema de la migración es un tema también que queremos tocar contigo hoy día, porque siendo muchos nosotros latinos, pues hemos dejado nuestras tierras y nuestras culturas y nos hemos ido a otro lugar y sin embargo nos encontramos allí recreando nuestra cultura. Y el proceso de la migración es un proceso que transforma sociedades alrededor de nosotros como nos transforma a nosotros de manera profunda al mismo tiempo. Quería que me contaras, si es posible, un poquito de cómo fue para ti esta experiencia de salir de un lugar donde había una aceptación de ser un mushe y llevar esto a una urbe enorme como la Ciudad de México, con las complejidades de la presencia y el desarrollo de las grandes urbes latinoamericanas. Yo al principio no lo notaba porque llegué a enfocarme en el trabajo. Y la forma de vincularse con el resto de la población, pues era como en las grandes ciudades, a través de los bares, a través de los puntos de encuentro. Pero algo importante es que encontré que nos empezamos a reunir un grupo de paisanas y paisanos y comíamos cada fin de semana. Y yo les decía, extraño las velas mushe, extraño las velas mushe. Porque para mí era un espacio también de ligue. O sea, en las velas mushe también ligamos. Y entonces yo extrañaba esa parte y les decía, extraño eso, hagámoslo. Y se los dije tanto, que un día me dijeron, si no lo haces ahora, ya no lo vuelvas a decir. Y así empezamos hace 10 años. Me aventé a hacer una vela que fue muy dolorosa esa primera vez. Hoy lo puedo decir ya con mucha alegría, pero ese primer año fue muy doloroso. No tuvo el éxito ni el impacto. El rechazo que tuvimos por las poblaciones LGBTIQ fue intenso. Pensaba que ya teníamos una sociedad más avanzada. Sin embargo, no. Costó trabajo, costó mucho esfuerzo abrir estas puertas. Hoy la visibilidad que existe en la Ciudad de México de la musheidad ha sido a base de mucho trabajo. Y esta migración que me llevó ahora a San Francisco, pasa lo mismo. Uno migra a otros lugares y de repente deja uno todo. O sea, deja las salas, deja muchísimas cosas. Lo único con lo que se va uno es con la experiencia de lo vivido. Y de repente, en estos otros nuevos lugares, como pasó cuando llegué a México, pues extrañábamos la vela mushe. Entonces dijimos, ¿y si la hacemos también en San Francisco?
Y justo estamos trabajando en eso, pero es un poco por la añoranza, es un poco por la nostalgia, es un poco por la remembranza de lo vivido, de la felicidad que tuvo uno en su tierra, con su familia. Es la nostalgia pura que nos hace vivir esta parte, ¿no? Lore. Mira, Kevin, tú mencionaste, disculpa, te estoy tuteando, empecé con Por usted favor, por y favor, no, por favor, Comenzaste con usted, pero bueno, sí, la siempre tuteamos. chilenidad, por que favor. siempre trata de ser cordial y termina siendo chilena. No, está genial. Mira, tú mencionaste una cosa que me conmueve profundamente, que es a veces el rechazo que experimentamos dentro de nuestras propias comunidades, donde nos sentimos un poco conectados de alguna manera y esperamos una respuesta que nos apapache más de lo que nos... ¿Tú crees que el rechazo de esta primera vela, que ahora te atreves a hablar con ella, de la experiencia dura que te tocó, es por el elemento, y estoy asumiendo aquí absolutamente, indígena de la presentación, Mushe? Porque yo he estado en la Ciudad de México y me ha impactado. Yo vengo de Chile, en Santiago de Chile hay mucho racismo y es muy complejo, naturalmente. Entonces, y hay mucho racismo en contra de las personas indígenas. Me pregunto si eso también es lo que generó el rechazo, además del... ¿Puedes explicar un poco más? Porque eso es un tema también que nos obliga como sociedad a entender que a veces somos diferentes y queremos que nos acepten con nuestra peculiaridad, pero nosotros no somos capaces de aceptar otras personas que también son diferentes. Te lo voy a comentar con una imagen que no se me olvida. Nosotros hicimos ese primer año la Vela Mushe el día del Pride de México, porque pensamos que ese día había gente de todo el país que podía interesarles y podían venir. Y esperábamos muchísimas personas, organizamos el evento para 1000 personas. Llegaron 250, 300. Y nosotros nos fuimos muy temprano, participamos en el Pride, llevamos un carro con algunas compañeras, íbamos a bailar en el Zócalo por todas las carreras y la logística, ya no pudimos llevar la música y nuestras compañeras se quedaron ahí esperando la música. Pero algo que no se me olvida es que nos fuimos a repartir postales para invitar a la gente a venir. Y unos chavos gays, de estos muy guapos, de estos blancos, de estos con unos cuerpos esculturales, le doy una postal y me dice, no, eso es de trans indígenas. Yo no voy a eso. Wow. Entonces me quedó súper marcada esa imagen de este compañero de la población LGBTIQ. Y dije, wow, cabrón, o sea, ni siquiera sabes, no entiendes que no todo es eso, y ya lo estás rechazando, y somos parte de la misma población que venimos a marchar. Y fue eso lo que sostuvo que no dejáramos de hacer la vela. Si no, nada más hubiéramos hecho una sola vela. Pero ese evento de discriminación de nuestras propias poblaciones y además con un estigma, ay, no sé cómo decirlo, pero ejerciendo el poder, sintiéndose superior a alguien, a la musheidad, solo por creerse blanco, tener un cuerpo escultural y marchar en la marcha LGBTIQ, me pareció tan falta de respeto que dije, es necesario seguir trabajando por este tema para que todos entiendan lo que es esto y que eso que ellos ven como un tema elitista y donde creen que estas velas son muy inferiores a lo que ellos creen que representan y viven en su estilo de vida gay, es muy diferente a lo que ellos piensan y es económicamente mucho más caro que su estilo de vida gay. Porque en su estilo de vida gay solo consumen para ellos. En nuestra cultura mushe consumimos para nuestra familia y sostenemos a la familia. Entonces hay enormes diferencias en ese contexto. Y eso ha hecho que trabajemos durante estos 10 años. Hoy en México ya somos 2 velas, afortunadamente. Y eso nos permite más visibilidad, eso nos permite llegar a más gente, eso nos permite que estamos teniendo más trabajo. Y eso está súper bonito. Y es un trabajo muy digno, el reconocimiento de nuestras identidades. Pero qué fuerte lo que nos cuenta también de una manera tan elegante con ese, ya el beneficio de retrospección, ¿no? Que lo puedes ver ahora
Pero, y después, ¿qué fue el otro paso? Entonces, cuéntanos un poco de esa evolución. Entonces, ese fuerte rechazo, aunque yo digo 300 personas es un éxito para el primer año. Tal vez no en la Ciudad de México, pero tal vez estoy con mi sombrero rural. Pero, ¿qué pasó después? Entonces, ¿cómo fue evolucionando el Ah, tema y la inserción? ha tenido que ver con a qué público nos hemos dirigido. Dejemos de dirigirnos a las poblaciones LGBTIQ y nos empezamos a dirigir con poblaciones aliadas, artistas, intelectuales, personas de la cultura. Por eso es que empezamos a rescatar además nuestras culturas, nuestro arte textil, nuestra cultura. Ahí fue donde descubrimos que era importante rescatar nuestra cultura, no solo en la parte de la relación social que existe de la mucheidad, sino también la cultura alimentaria, el arte textil, el arte en barro, el arte en palma, en diferentes expresiones de arte. Y nuestros compañeros y compañeras artistas y compañeras intelectuales fueron quienes nos fueron arropando y fuimos abriendo camino durante estos 10 años. No ha sido nada sencillo, nada sencillo en verdad. Ha sido muy, muy doloroso a veces, con mucho dolor. Pero qué bonito es voltear hoy 10 años atrás y decir, se avanzó. Y hoy en la Ciudad de México se avanzó tanto que ya podemos hacer 2 velas que se llenan. Entonces ya podemos tener un tema de visibilidad en la Ciudad de México y ya lo podemos llevar a otros países. Si bien ya el tema de la mucheridad ya había ido o ha sido muy visibilizado en otros países, sobre todo en Asia o en otros países donde tiene bastante eco, creo que no se había avanzado al interior de México y creo que tampoco se había avanzado en Estados Unidos. Entonces, creo que vamos en el paso 1 y estamos trabajando ya en el paso 2. Muy bien. Antes de hablar de San Francisco, que ya vamos para eso, estamos moviendo. Cuando hablas de artistas, no puedo no mencionar como tal vez a mí me llegó y a miles y miles de otras personas la muchedad y la cultura zapoteca que fue a través de artistas, ¿no? Una primera que pienso es la Frida Kahlo, que discutimos eso el otro día. Creo que su mamá Sí, venía de Oaxaca, de esa sí, parte de la ciudad de Oaxaca. Justo de la estuve ciudad. revisando porque decía, eso no lo he revisado. Y sí, es de la ciudad de Oaxaca su mamá. Y ella y la queridísima Lila Downs. Entonces, Lila no sé Downs. si puedes hablar un poco de esas influencias y cómo te tocó a ti y tu entorno, ¿no? Sí, Frida Kahlo me tocó más en la Ciudad de México, el fenómeno Frida Kahlo, que es un fenómeno impresionante. Y yo la verdad es que no estaba tan relacionado a este contexto, porque yo estaba directo en la cultura, no en el rebote, como podría ser la influencia de Frida, ¿no? Entonces, cuando llego a la Ciudad de México, empiezo a conocer de rebote la influencia de Frida, que es impresionante en todo el mundo. Y ahora que he estado en Estados Unidos, veo la influencia que tiene allá. En estos días me he tenido que meter un poco a revisar el tema. Y sí, su mamá era oaxaqueña y por eso Frida tomó todos estos elementos de la cultura ismeña, ¿no? Algo que me gustaría recalcar en este tema es que muchas personas de repente con esta influencia de Frida adoptan la cultura, pero la adoptan como ellos quieren y a veces cometen faltas de respeto al utilizar la vestimenta o al utilizar los peinados, ¿no? Y quisiera decirles que muchas gracias por adoptarlo, pero por favor pregúntenos un poquito más. Les podemos ayudar y les podemos guiar y decirles, sí se usa así, no se usa así, así es una falta de respeto para nosotros. Entiendo la moda, pero la moda no puede pasar sobre los derechos a mi identidad y a mi cultura. Y no me puedes faltar al respeto diciendo que estás utilizando algo por moda y me faltas al respeto porque no sabes cómo se utiliza en mis comunidades o qué representa para mí en mis comunidades eso que tú estás usando. Entonces pasa muchísimo en la moda, hemos visto varios ejemplos de apropiación cultural y además con faltas de respeto sobre el uso de la vestimenta o los adornos, ¿no? Entonces, perdón por la pausa, pero No, 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 pero al es un gran contrario, tema, es un gran tema. quisiera decir que podemos ayudarles a utilizar la vestimenta y todo de forma adecuada y con mucho respeto para ustedes, para nosotros, para todos. Entonces,
Esa es una parte. Entonces yo creo que esa ha sido la parte de la influencia de Frida. La otra, y la cual también me encanta muchísimo que tocas, es Lila Downs, una mujer maravillosa, su madre de la Mixteca, su papá de Estados Unidos, ahora no recuerdo de qué estado es su papá, era su papá, perdón. Lila ha llevado muchísimo toda esta cultura, incluyendo la cultura Mushe, a todo el mundo. Entonces creo que ha sido una gran aliada. Lila también nos hizo el favor de hacernos un promocional de la vela Mushe aquí en la Ciudad de México. Entonces Lila es súper aliada. Lila en cada cosa que le pedimos segurísimo se suma y es un gran estandarte, es una gran representante de nuestra cultura, es una gran estrella que ha llevado nuestra cultura por todo el mundo. Entonces es maravilloso lo que hace Lila Downs. Muchas gracias, Kelvin. Quiero recordar a nuestra audiencia que están escuchando Mendo Latino. Estamos hablando sobre la muchedad y la presencia de los distintos expresiones de la sexualidad y del sexo genérico, como decimos ahora, desde la perspectiva ancestral, hablando con Kelvin Santos. Y mira, tengo un compañero de la radio que me está mandando textos y me dice, ay, yo no puedo llamar, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Adelante, por Él favor. se llama Chad y él tiene un programa que se llama Pride Nation 101. Está en las radios, las ondas radiales, el primer viernes de cada mes a las 7 de la tarde. Entonces, él está haciendo una pregunta muy interesante, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos la discusión es cómo ser no binario, ¿verdad? Y él está preguntando si en la cultura oaxaqueña, si las nuevas generaciones internacionales están explorando posibilidades de muchos géneros. Dice él, ¿cómo cabe en el universo de 3 géneros la posibilidad de no ser ninguno de los 3? Ajá. Ok. Bueno, de entrada me gustaría aclarar una parte. Esta parte de la musheidad no existe en todo el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca está dividido en 8 regiones. Una de estas regiones es la región del Istmo. Solo en esta región se acepta la musheidad. Hay otras regiones donde existe un completo rechazo a todo lo que es diferente en la sexualidad. Entonces, por eso es tan llamativo, porque en una de 8 regiones sí es aceptado. Pero solo sucede en esta región, en la región del Istmo. Ahora, ¿cómo se vive el resto de identidades? Porque ya existía el tercer género, ya existía la musheidad. Y todo lo que era diferente después se encuadró en musheidad. Entonces estaban las mushes trans, que les llamamos que trascendieron el género, son mushes engunas porque ya son de mujeres. Ya visten de mujer, mushengyus, los que vestimos de hombre, pero hay muchas otras expresiones y todas caben dentro de la musheidad y cada una tiene un nombre específico en zapoteco, así como musheguna, mushengyu, todas estas expresiones tienen un nombre en zapoteco, pero al final, ante todo esto, decidieron hacer 3 cajones, hombre, mujer y mushe, y todo lo que sale de hombre y mujer va al cajón de los mushes. Entonces permite una mayor flexibilidad y un reconocimiento de todo lo demás. En este constructo binario, que además fue un constructo judeocristiano y sociopolítico, nos enseñaron a que solo existe eso. Y nos cuesta trabajo desprendernos de esas etiquetas, nos cuesta mucho trabajo entender que antes de ese constructo generacional ya existía otro diferente. Y que eran respetados, insisto, existían las personas de 2 espíritus, las joyas, los mushes, y existían otras más en México y en Estados Unidos. Entonces, este constructo tan metido a la fuerza y a base de sangre en nuestra sociedad y en nuestras culturas, es lo que nos tiene hoy tan amarrado. Si nosotros podemos desestructurarnos un poco y reconocer nuestros orígenes reales culturales, vamos a entender una gran diversidad, no solo la musheidad, sino existen otras identidades que dan sustento y cabida a estas expresiones de la sexualidad, que hoy además estamos tan afanados, tan necesitados de reconocer,
por el desconocimiento propio de este binarismo que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Hoy, a quien trasciende el género, casi le violentamos y con un odio impresionante, cuando el constructo, además de género, es un constructo nuevo. No es un constructo prehispánico, por ejemplo, ¿no? Había otras formas de relacionarse. Entonces, estos constructos nuevos sociales son los que nos están haciendo demasiado daño, los que nos marcan, los que nos imponen odio, los que nos imponen sanciones, los que nos imponen etiquetas y señalamientos. Si vamos un poquito para atrás y nos desestructuramos, creo que podemos tener sociedades más amorosas, de mayor vinculación afectiva, sin necesidad de las etiquetas. Algo que sucede en las velas, por ejemplo, es que puedes llegar personas que no entiendan cómo nos relacionamos los mushes. Muchas personas creen que los mushes o las personas homosexuales queremos ligarnos a todos los hombres o las mujeres a todas las mujeres. Y no funciona así. Realmente, ni para tener relaciones sexuales funciona así. Pero cuando ya vienen a estas fiestas y se desestructuran de esa forma de pensar, vienen y se encuentran con una fiesta maravillosa, con una forma de relacionarse con personas de todas las prácticas, identidades y etiquetas sexuales que se pueden imaginar, incluyendo las drags, porque también tenemos hermanas drags, mushes, y con todas estas etiquetas que cuando vienen a estos eventos realmente encuentran solo a la persona, más allá de la etiqueta. Entonces, lo que hemos notado también, y sí debo de aclarar, estas fiestas tienen alcohol, consumen alcohol, se consume mucha cerveza. Y la cerveza lo que ha servido es para servir como catalizador o desinhibidor de la presión social. Entonces, adentro, en estos eventos, ya no hay constructos binarios, sino hay solo personas. Ya no es soy, eres, no, somos personas conviviendo, bailando, comiendo, bebiendo. Entonces, eso, por eso para nosotros son tan importantes las velas, porque las etiquetas se quedan afuera. Adentro solo hay personas. Y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros muchísimo a reconstruir este discurso de reconocimiento, porque vamos más allá de ese binarismo. Muchas gracias, Kelvin. Disculpa, antes de seguir conversando, sé que Diana quiere que hablemos de lo que está pasando aquí en San Francisco, pero yo quiero preguntarte, varias veces has mencionado las joyas. ¿Puedes explicar lo que las joyas son? Sí, lo que pasa es que para mí es muy importante, ahora que justo porque estamos yendo a Estados Unidos, en especial a San Francisco, California, fue revisar bien dónde estábamos. Y entonces resulta que en esta investigación nos damos cuenta que existía un tercer género también en California, perdón, un tercer género en California, y eran las joyas. Eran un tercer género que también tenían una identidad femenina, algunas personas, joyas. Y vivían como mujeres dentro de... Estaban separados en su relación social, hombres y mujeres, en sus convivencias, en el trabajo. Y entonces las joyas se iban a trabajar con las mujeres y vestían de mujer. Pero la conquista de nueva cuenta avasalla completamente y borra con sangre este tercer género en California. Los estudios hablan de la Alta California, es por San Francisco y no recuerdo qué otras partes por ahí, la Alta California. Y entonces, este tercer género existía, sin embargo, hay documentos que muestran, códices y demás, que muestran cómo eran avasallados. Por ejemplo, uno de los relatos que más se me ha quedado grabado es cómo están trabajando en una hacienda, ven trabajar a una mujer que les llama la atención y entonces la llaman, porque trabajan aparte hombres y mujeres, la llaman, la desvisten, la humillan y demás, porque no puede ser, cuando se dan cuenta que es un hombre, no puede ser esa aberración. Y entonces esta persona nunca más vuelve al trabajo. Nunca más vuelve al trabajo, es desterrada, y en fin, hay una serie de cosas más que narra este libro, que ahora no recuerdo el nombre, pero se los puedo mandar. Y entonces muestra cómo esta conquista de los españoles fue tan avasalladora que borró completamente esto. Yo al estar ahora en California me di cuenta que la gente que está en los movimientos LGBTQ no tiene tanta referencia de las joyas. Sí, no hemos escuchado, pero de hecho sería un buen tema para otro programa porque
que queremos seguir hablando de esos temas. De hecho, cuando yo estaba pensando en el guión, hasta no me gusta decir un tercer género, porque digo, tal vez hay más. Como quién soy yo o otra persona, decir, solo hay tres. O como tú dices que hay diferentes categorías, y eso es muy importante. Y solo quiero decir que yo, que vivía muchos años en Ecuador, también en el mundo andino, Sí. existe todavía algunas personas y algunas culturas cerca de Perú, pero igual los españoles lo sacaron con tanta violencia. Entonces tenemos que siempre estar conscientes de que los dos géneros están forjados de tanta violencia, de Sí. caber personas en dos cajas nomás. Y A con base de sangre. sí, es terrible, es Sí. terrible. Y Pero hay libros sobre esta parte que mencionas de la diversidad sexual y no sé si llamarlo también tercer género en la parte andina. Hay documentos históricos importantes que lo tienen documentado y está ahí. Ujú. sí, te voy a mandar por PDF. Tengo un libro muy interesante, no me acuerdo el título ahora. Entonces, ahora estás llevando la vela a la ciudad de San Francisco. Ya tenemos 8 minutos, entonces 8 vamos a hablar minutos. un poco de cómo vas a migrar de nuevo, no tal vez migrar tu persona, no sé, pero hacer migrar La la vela. vela. Pues fíjense, Cuéntanos. este fue un sueño desde hace varios años. Varios años tenemos soñando esto y de repente este año se dio. Tenemos un amigo que se llama Iván, que es nuestro socio fundador allá, y él nos decía, tenemos que hacerlo en San Francisco. Y para nosotros era muy representativo San Francisco por lo emblemático que es en la lucha por los derechos LGBTI+. Entonces decíamos, híjole, pero si no hay mucha gente de Oaxaca, ¿cómo vamos a hacer una vela? Pero nos encontramos con que no hay en San Francisco, pero en poblaciones cercanas sí hay. Entonces, vamos a hacer una vela en San Francisco el próximo 18 de mayo, en el Mission Cultural Center for American Latino Arts. Exacto. Y ahí va a ser, estamos trabajando ya muy duro. Además, vamos a hacer una semana previa de actividades culturales. Llevamos cine, llevamos arte textil, llevamos muestra gastronómica, muestras fotográficas, en fin, una serie de expresiones artísticas de nuestras hermanas y hermanos de la Mosheidad. Y estamos trabajando ahora muy fuerte. De hecho, si algún radio escucha quiere hacer algún donativo, por favor puede hacerlo directamente al Mission Cultural Center for Latino Arts, allá en San Francisco, en el Mission, está por el área de Mission. Ahí está. Y entonces, bueno, resulta que este año se dan las condiciones para que podamos ir a San Francisco. Y todo se ha ido dando de forma maravillosa. Agradezco impresionantemente al Mission Cultural Center porque nos han arropado, nos han cobijado de forma impresionante. Ellos dijeron, a ver, nosotros les ayudamos en todo lo que necesiten. Y la verdad han sido súper generosos y nos están ayudando pues con todos los permisos, con todo esto que nosotros no teníamos la dimensión de todos los permisos que se tienen que pedir allá en San Francisco. Y ellos han asumido toda esta parte y ha sido maravilloso, en verdad. Y ya estamos preparados. En estos meses estamos ya, bueno, tenemos que terminar los 10 años aquí en México. En México cumplimos 10 años este 9 de septiembre. Hay toda una producción para celebrar este evento y hay toda una serie de actividades que estamos empezando ya a desarrollar. Pasando septiembre nos enfocamos ya en lo que toca a San Francisco, California, que es la vela Mushe Guchachi San Francisco. Y también estamos viendo toda la producción porque normalmente en los eventos que hacemos en México invitamos a artistas de televisión, de cine, artistas para que convivan con las personas. Entonces, ahora estamos en ese nivel en San Francisco, estamos buscando vínculos para que algunos artistas vengan a este evento. Ay, pero hay que invitar a Lila Downs de nuevo, como sabemos que es Hay, pana tuya ahora. Claro, no, hay que ver la agenda de Lila y si es posible que vaya Lila también. Hay otros compañeros también en Los Ángeles que son maravillosos y tocan. Entonces estamos viendo, probablemente lleguemos algunos músicos de aquí de México, estamos viendo todo el contingente que va. Hasta ahora tenemos 25 personas que van a viajar de México, entonces eso representa un gasto fuerte. Ayúdennos si encuentran patrocinadores, pero vamos trabajando muy duro en eso porque queremos hacer una presencia fuerte. De hecho, ahora en el Pride, por primera vez el consulado mexicano
desfiló en el Pride de San Francisco. Y nosotros fuimos como dentro del contingente, fuimos como comunidad Mushe a desfilar en el Pride de San Francisco, lo cual para nosotros representó realmente un avance importante porque por primera vez yendo como comunidad Mushe a este Pride fue muy representativo. Ah, qué hermoso. Bueno, 18 de mayo de 2024. Vamos a 2024. estar ahí seguramente. Vamos a hacer un programa previo Por favor. para ayudarles a diseminar todo lo que va a pasar. Parece, bueno, te felicito mucho todos los éxitos realmente de una década o más de organizar, gestionar un Sí. cambio real en la cultura para abrirnos más, porque eso es como dice una amiga feminista mía, que nuestra tarea es seguir abriendo puertas, abriendo ventanas, abriéndonos a nosotros y nosotras para incorporar diferentes identidades, que sabemos que somos diversos. Así es. Y Sí, nuestra tarea es trabajar por generar cambios. Nuestra tarea es poner temas sobre la mesa, que la gente voltee a cuestionarse, a, a cuestionarse el constructo que tenemos binario. Este constructo es de solo tienen que ser así las cosas. Y hay información pues del tercer género, para ser ya más directos en estos temas de sexualidad, ¿no? Hay información de la mutualidad y otras identidades que pueden ayudar a desconstruir este nivel de violencia y este nivel de señalamiento y de rechazo y de odio que existe por no responder a este constructo judeocristiano. muchísimas gracias, Kevin, porque uno de los puntos más que a mí me conmueve más profundamente es que ustedes tienen una comunidad, que ustedes pueden unirse y organizarse y continuar este trabajo ancestral que es tan importante. Y espero que esto ayude también a las personas que nos están escuchando, que están enfrentadas a reconocer que pertenecen a una sexualidad o a un género que no es binario y que ellos también pueden encontrar su propio comunidad o crear una comunidad o ir a buscar una comunidad que ya existe, que no están solos, porque la xenofobia y el ataque racista en contra de las personas que no optan por este binarismo es muy fuerte en todas partes del mundo. Así que te agradecemos muchísimo tu trabajo. Estamos llegando al final de esto, pero como dijo Diana, vamos a seguirte, vamos a ser tus fans y seguidores y ojalá podamos conocernos cuando estés en San Francisco, promover tu trabajo y el importante contribución que ustedes están haciendo para hacer de este un mundo más justo y donde cabemos todos, como decimos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Ustedes escucharon Mendo Latino, con ustedes estuvo David Kelvin Santos de la comunidad zapoteca ubicada en el Istmo de Oaxaca. Vamos a agradecer también a nuestro ingeniero que nos conectó a las ondas radiales, a Rich, que nos facilitó este programa. Y también ustedes saben que si han perdido una parte de este programa, siempre pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube y pueden escucharlo de nuevo en Jukebox de la radio estación. Y vamos a tener otro programa en 2 semanas, el 24 de julio. Muchas gracias a todos por escuchar Mendo Latino. Nos vemos pronto. Gracias, Kelvin. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, Kelvin. Un gran abrazo a ti y toda la comunidad. Muchas gracias por conectarnos hoy.